Thomas Alejandro Dumas, conocido como General Dumas, fue un general de la Revolución Francesa, nacido el 25 de marzo de 1762 en Jérémie, actual Haití, y falleció el 26 de febrero de 1806 en Francia. Nacido en Haití, fue el primer general del ejército francés de origen afrocaribeño. Luchó en la campaña belga, en la guerra de Vendée, la guerra de los Alpes, la campaña italiana y la campaña egipcia. Es el padre de Alejandro Dumas, célebre escritor de Los Tres Mosqueteros y El Conde de Montecristo, y abuelo del escritor Alejandro Dumas hijo, autor de La Dama de las Carmelinas y Henry Bauer. Fue el hijo mayor de un noble normando del país de Caux, el marqués Alejandro Antoine David. El padre de Tomás partió hacia Haití y tomó por esposa a una esclava negra que liberó, llamada María Cécile Dumas, declarada falsamente muerta hacia 1772, con quien tuvo al menos 4 hijos. En realidad, 2 documentos notariales firmados en los años 1786 y 1801 por el general Dumas prueban que sabía que su madre estaba viva. Se conoce que nació cerca del pueblo de Jérémie, en la Casa Madère, contigua a la pequeña plantación de caña de azúcar, propiedad de su padre Alejandro. Antes de regresar a Francia, hacia 1774, su padre vendió a sus 4 hijos como esclavos, pero Tomás Alejandro fue vendido en remer, es decir, con posibilidad de compra posterior. Se sabe que fue comprado por su padre nuevamente y volvió bajo el seudónimo de Thomas Retor. El adolescente retomó entonces su nombre paterno y recibió la educación de un joven noble de su época. Fue internado por su padre en Nicolas Tessier, donde en las mañanas las dedicaba al estudio y las tardes al manejo de las armas, en lo que destacaba particularmente en el uso del sable. Allí conoció al Caballero de San Jorge, compositor, esgrimista y también nacido esclavo. Era un atleta apuesto. Su altura, de 1,85 m, le dio aún más presencia en tiempos en que la mayoría de los hombres eran bastante más bajos. Tenía pelo y cejas negros y rizados, un rostro ovalado, carnoso y moreno, y una boca pequeña y labios gruesos. Su belleza exótica causó sensación en los círculos parisinos que frecuentaba, con todos los talentos que se pueden esperar de un caballero. Además, su padre gastó mucho dinero en el vestuario de su hijo para que éste mantuviera su posición en la sociedad. Los fondos de su padre le permitieron instalarse a principios de 1784, cuando tenía 20 años, en una vivienda de la calle Estienne, cerca del Louvre. Tras una discusión con su padre, especialmente relacionada con el nuevo matrimonio de este último, el 14 de febrero de 1786, con María Retou, 30 años menor que él, se alistó durante 8 años en el ejército a partir del 2 de junio de 1786 en el regimiento de dragones de la Reine, como simple jinete bajo el nombre de Alejandro Dumas. Rápidamente se hizo famoso en el regimiento por su destreza. En cualquier caso, fue allí donde trabó amistad con algunos futuros generales del imperio. Su amistad y sus hazañas inspiraron sin duda la novela de Los Tres Mosqueteros, escrita posteriormente por el hijo del general. En agosto de 1789, un destacamento de su regimiento, entonces estacionado en Laon durante un año, fue enviado a Villa Cotters para asegurar la región, la cual estaba sometida a los disturbios de la Revolución Francesa y al Gran Miedo. A falta de cuarteles en la ciudad, los dragones fueron alojados por los habitantes, alojándose en la posada de l'Écu de France. Dumas allí conocería a su futura esposa, María Louise Elizabeth Labourette, hija del posadero. El compromiso se llevó a cabo el 6 de diciembre de 1789, pero Dumas no se casó con Marie hasta noviembre de 1792, habiendo exigido su suegro
que obtuviera el grado de brigadier. El 17 de julio de 1791, miles de parisinos acudieron al campo de Marte para exigir la abdicación del rey tras su huida, la cual había sido considerada como una traición. La asamblea, que quería el mantenimiento de la monarquía, pidió a Lafayette que reprimiera la manifestación. El mantenimiento del orden fue en parte confiado al sexto cuerpo de dragones, de los cuales Dumas comandaba una sección. Tomó la iniciativa de instalar 2 cañones ligeros. El tiroteo que siguió provocó entre 12 y 50 muertos, y algunos años más tarde tuvo que explicar su iniciativa ante el Comité de Seguridad Pública. Ya durante la Revolución, la carrera militar de Dumas avanzó meteóricamente. Primero, sirvió bajo el mando del general Dumouriez en el Ejército del Norte. El brigadier Dumas dirigió patrullas de 4 a 8 dragones y cazadores montados para misiones de reconocimiento. El 11 de agosto de 1792 se encontró con una docena de tiroleses y, para su sorpresa, ordenó la carga. Los agredidos, atónitos al ver llegar a este gigante negro a todo galope apareciendo de la nada, hicieron que no pudieran oponer la más mínima resistencia y fueron hechos prisioneros. Dumas donó parte del botín a la nación republicana. En 1792 se crearon las legiones francas para servir como fuerzas suplementarias a los ejércitos regulares, las cuales estaban formadas por voluntarios extranjeros, como la Legión Germánica de Klotz o la Legión Inglesa de Oswald. Siguiendo el mismo modelo, por iniciativa de Julien Raymond, la convención creó una tropa de 1000 hombres de color, la Legión Libre de Caballería de los Americanos y del Sur, también llamada la Legión Negra o Legión de los Americanos, o también conocida como Legión de San Jorge, llamada así por su comandante, el Caballero de San Jorge. Este pensó inmediatamente en reclutar a Dumas, pero este se acababa de incorporar a la Legión de Húsares de la Libertad y la Igualdad de Boyer, con el grado de capitán. San Jorge fue más allá al proponer el grado de teniente coronel y segundo al mando de la Legión Libre de Americanos, a lo cual Dumas aceptó. A finales de 1792, Dumas regresó a Villers-Cotterêts, donde se casó con María Louise Elizabeth Lauret en el ayuntamiento de la ciudad. Se casaron sin ceremonia religiosa el 28 de noviembre. Y el general Jean-Louis fue uno de los testigos. Entre los invitados se encontraba María Retau, la viuda de su padre. Dumas tuvo que marcharse 2 semanas después, dejando a su esposa embarazada de su primera hija, la cual nacería el 10 de septiembre de 1793. En enero de 1793, Dumas se unió a la Legión Libre de Americanos en Laon, la cual tuvo que administrar solo. Tuvo que encontrar armas, comida y caballos para esta tropa de unos 200 hombres y no recibió apoyo para ello. A pesar de esto, Dumas se distinguió en Mauvieux, cerca de Lille, donde al frente de una patrulla de 14 hombres, atacó un puesto de 40 soldados holandeses, mató a 3 de ellos con sus propias manos, tomó 16 prisioneros y dispersó al resto. Fue nombrado general de brigada gracias a la protección de Bouchotte. Se conoce que Dumas se encargó de la defensa de Pont-Marc, pueblo a través del cual se comunicaban 2 alas del ejército francés. Rechazó las columnas que se dirigieron a atacarlo y fue ascendido al rango de general de división el 3 de septiembre de 1793. Para entonces tenía 31 años y fue el primer general de origen africano del ejército francés. Después de él, soldados de color originarios de Haití también fueron nombrados generales. Al aceptar su ascenso, Dumas sin duda fue consciente de los riesgos que corría. Desde la primavera de 1793 se estableció el Comité de Seguridad Pública y los representantes en misión ante los ejércitos, los cuales garantizaban el buen desarrollo de las operaciones militares y también la lealtad de los oficiales y generales. Por tanto, Dumas debía informar
periódicamente al comité. Al mando del ejército de los Pirineos Occidentales, se enfrentó con los representantes del pueblo de Bayona que habían procedido a su propio nombramiento de un general en jefe, desafiando las órdenes de París. Nunca tomó el mando de la región. De esta breve visita a los Pirineos se recuerda el disgusto mostrado por el general Dumas durante las ejecuciones públicas, lo que le valió el sobrenombre de Señor de la Humanidad, que en su momento no era un elogio. El general Dumas fue nombrado en diciembre de 1793 por el Comité de Seguridad Pública comandante en jefe del ejército de los Alpes, contando con 45,000 efectivos, pero en una completa desorganización. Mantuvo a su lado a su amigo Jean-Louis y al general Piston. Luego, tuvo que afrontar denuncias ante el Comité de Seguridad Pública por su presencia en el tiroteo en el campo de Marte, pero se defendió, diciendo que sus compañeros y él no solo tenían ni la intención ni la idea de disparar contra sus conciudadanos, pero incluso, a riesgo de sus vidas, se precipitaron en medio del fuego para detenerlo. El caso se cerró sin más medidas, sobre todo porque Dumas era el cuarto comandante del ejército de los Alpes en un solo año. En pocos meses reorganizó el ejército contra el ejército piamontés que dominaba la cresta de los Alpes. Pidió, en primer lugar, mapas precisos de la región. Formó un centenar de hombres de la región como una empresa de guías de senderismo del Mont Blanc. Entró en conflicto con el Comité de Seguridad Pública, que exigió una rápida intervención armada, pero este se negó a cumplir, juzgando las condiciones demasiado malas y peligrosas para sus hombres. En febrero de 1794 reunió a su Estado Mayor para planificar la expedición. Al comienzo de abril de ese mismo año, intentó un primer asalto al paso de Mont-Cenis, que terminó en un amargo fracaso donde murió el general Sarret. 2 semanas más tarde, se logró capturar por sorpresa el paso de Petit Saint-Bernard y se apoderó de los cañones, los cuales dirigió inmediatamente contra el enemigo. Terminada esta operación, Dumas volvió a la carga sobre Mont-Cenis. Esta vez, él personalmente comandó las operaciones, haciendo que sus hombres vistieran camisas blancas cuando el azul de los uniformes sobre la blanca nieve había provocado la muerte de los hombres de Sarret. Ganó la batalla, apoderándose de 25 bagajes enemigos, 30 piezas de cañón y tomando 1,700 prisioneros. Esta victoria provocó el entusiasmo de la sociedad popular de los jacobinos de Grenoble. En junio de 1794, Carnot y Robespierre convocaron a Dumas a comparecer ante el Comité de Seguridad Pública para responder a las acusaciones formuladas contra él. El terror terminó en julio con la muerte de Robespierre y Dumas no estaba preocupado. Se le nombró el 16 de agosto de 1794 al frente del ejército de Occidente. Llegó a la Vendée el 7 de septiembre. Realizó una inspección de las tropas y de la situación, descubriendo que su ejército se dedicaba al saqueo y se encontraba totalmente desorganizado y sin posibilidad de una organización viable. Antes que él, Biron había hecho una observación y había dimitido, lo que le llevó a ser acusado de traición por el Comité de Seguridad Pública y a ser guillotinado. Dumas escribió al comité para decir que la única manera de ganar la guerra era renovar el ejército junto con sus oficiales y generales, y posteriormente renunció el 23 de octubre. Fue transferido brevemente a la cabeza del ejército de las costas de Brest. Mientras absorbía parte del ejército de las costas de Cherburgo, pidió autorización para ir a ver a su esposa, la cual se encontraba convaleciente de su segunda hija que acababa de nacer. Fue convocado a aplastar la insurrección monárquica del 13 Vendimiario, por lo cual llegó apresuradamente a París, pero demasiado tarde para dirigir la represión, siendo nombrado Bonaparte durante su ausencia. Su lealtad a la causa de la República le valió su nombramiento en el ejército de los Alpes, ya no como comandante en jefe, sino bajo las órdenes de Kellerman,
con quien mantuvo relaciones tormentosas. Posteriormente, logró obtener su traslado al ejército de Italia bajo las órdenes de Bonaparte. Participó en el asedio de Mantua entre los años 1796 y 1797 y destacó en la batalla de la Favorite, durante la cual fue rechazado un intento austriaco de romper el bloqueo. Pasó luego al Tirol, donde se reunió al ejército del general Joubert para comandar la caballería. De hecho, Joubert le confió el mando de la mitad de sus 20.000 hombres. El 19 de enero de 1797, el general Dumas cargó al frente de sus dragones para capturar el puente de Clausen sobre el Adigio en Tirol, lo que le permitió al general austriaco Alexander von Laudon proteger su retirada hacia Brixen. Dumas derrotó varias veces al enemigo numéricamente superior. En el proceso, fue tomada la ciudad de Bolzano con la ayuda del general Belliard, así como 1.500 prisioneros. Durante un contraataque en el mismo puente de Clausen, los austriacos pasarían. Dumas se dio cuenta, corrió apresuradamente y llegó solo en medio del peligro. Inmediatamente se colocó al otro lado con su caballo, contuvo los esfuerzos de la caballería enemiga, mató a 3 hombres y dejó a varios fuera de combate, recibiendo varias heridas, pero dio tiempo a que sus hombres llegaran. Inscrito en la agenda por la intrepidez que había demostrado en esta circunstancia, participó luego en el ataque del desfiladero de Innsbruck y hostigó al enemigo hasta Sterzing, a 15 leguas de la ciudad. Los austriacos lo apodaron el Diablo Negro. Por todas estas hazañas, el general Dumas recibió un sable de honor acompañado con una bonificación de 10.000 libras por hazañas de armas excepcionales. Tan pronto como terminaron los combates, Bonaparte lo nombró gobernador de Trevisan. Posteriormente, Napoleón eligió a Dumas para comandar la caballería del ejército de Oriente, siendo el puesto más prestigioso de la expedición egipcia. A las órdenes de Dumas se encontraban los generales Murat y Davout, quienes posteriormente estarían entre los más prestigiosos generales franceses del Imperio Napoleónico. Participó en las batallas de Chevreuse y de las Pirámides. Durante la expedición a Egipto, reprimió una insurrección de la que acababa de ser víctima el general Dominique en el Cairo, pero con el pretexto de su estado de salud, se distanció de Bonaparte. En verdad, Dumas había chocado con Napoleón desde los primeros días de la expedición egipcia, durante la terrible marcha de Alejandría al Cairo, donde los hombres murieron de agotamiento bajo un calor abrasador. Había participado en una reunión con varios colegas del alto mando, entre los cuales se encontraban Lannes, Murat, de Sykes y quizás otros más. Frente a Bonaparte, el día después de la batalla de las Pirámides, habría expresado alto y claro su ideal francés entrando en conflicto con Napoleón. Tras el mencionado altercado, Dumas solicitó permiso al comandante en jefe para regresar a Francia y lo obtuvo, saliendo de Egipto el 7 de marzo de 1799. Amenazado de naufragio durante su regreso a Europa, fue liberado en Tarento, donde el gobierno de Nápoles lo mantuvo prisionero durante 2 años. Fue maltratado, violentado y posteriormente liberado con la victoria de Marengo el 14 de junio de 1800. Quedó tullido de la pierna derecha, sordo del oído derecho y paralizado de la mejilla izquierda. Casi perdió el ojo derecho y padeció una úlcera de estómago que mucho después le resultaría mortal. A su regreso a Francia en la época del consulado en 1802, fue víctima de despidos masivos que se produjeron durante la paz de Amiens. Como cientos oficiales, el general Dumas fue retirado el 13 de septiembre de 1802. A pesar de sus servicios prestados, no recibió los 28.500 francos de salario atrasados por los años de cautiverio, ni su parte de los 500.000 francos de compensación que el gobierno napolitano debía pagar a favor de los prisioneros detenidos. Tuvo que contentarse con su jubilación como general de división, la cual ascendía a unos 4.000 marcos al año. Sin embargo,
Dumas escribió a Bonaparte en 1801 y al ministro de Guerra Berthier en 1802. No se trataba solo de pagar los atrasos, sino de recuperar el mando. Estos intentos, al igual que los siguientes, quedarían sin efecto. Falleció el 26 de febrero de 1806 a causa de su úlcera. Su hijo, el futuro escritor Alejandro Dumas, tenía entonces 3 años y 7 meses. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.